no se ve tan seguido que tenga repercusión una expedición a 3.900 metros bajo el mar, o sea, a una profundidad de 3.900 metros. Están más de 30 científicos y científicas de la Argentina, en su mayoría pertenecientes al CONICET, realizando, por supuesto, una investigación sobre la biodiversidad en este ecosistema, donde confluyen las aguas de las Malvinas y también de una parte de Brasil. Y el AGU Ochoa, como acostumbra, analiza este fenómeno. Es un fenómeno, no sé, yo lo veo como un fenómeno por la repercusión que tuvo mediáticamente, con picos de espectadores en el streaming, porque hay que decirlo, es un trabajo que se está realizando mientras lo van transmitiendo en vivo, por supuesto con tecnología de punta. Es una expedición internacional que por primera vez se está realizando en esta parte del mar argentino y que destacados científicos argentinos participan de ello. Y esto amerita hablar, por supuesto, de todo, del ajuste que hay en el sistema científico-tecnológico por parte del gobierno nacional, del capital humano que hay, de la formación que tienen estos científicos, pero quiero que Agustín Ochoa comience y aborde esa cuestión. Te fuiste a 3.900 metros de profundidad. Y es bastante. Y lo loco es que en 3.900 metros de profundidad, o un poco menos, un poco más, se vea tan bien y se haya generado tanta comunidad. Por eso vamos a abordar un poco qué hay detrás y cómo funciona este fenómeno. Está muy bien dicha la palabra, me parece que es un fenómeno, porque creo que si nos decíamos, incluso ni siquiera en un contexto de pandemia, porque en pandemia te lo creo más que estamos todos encerrados, pero si decimos, che, somos casi 100.000 personas viendo a una estrella de mar culona durante horas, es como que uno diría, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a analizar, al final vamos a dejar el por qué creemos, lo podemos hablar de que está pasando esto, pero primero me parece importante contextualizar de dónde viene y qué provocó y algunas cositas detrás, que vamos a hablar también de operaciones psicológicas, que es algo que empezaron a hablar desde la oposición. Entonces también vamos a contextualizar esa línea narrativa que sacó la oposición para estar en contra del streaming que está realizando el CONICET. Primero, como para comenzar, esto está financiado. Hay una cuestión que tiene que ver con el financiamiento y otra que tiene que ver con la tecnología que están usando. La tecnología y este proyecto, es decir, donde están haciendo todo esto y las cámaras que están usando y demás, es de un instituto que se llama el Instituto Oceanográfico Schmidt, que es una organización sin fines de lucro fundada por Eric y Wendy Schmidt. Eric es un ex CEO de Google. Entonces esto en cierta parte está financiado por las empresas, por la parte del ámbito de las empresas tech. No tanto por la parte de las petroleras ni demás, ni solamente son fondos estatales, sino que por una parte la tecnología te la está dando este instituto, que lo que hace es prestar la tecnología a diferentes comunidades científicas que presentan proyectos y tienen que presentar una serie de requisitos y demás. Con la devolución que se hace es que todo lo que se salga de esta investigación sea abierto. Es decir, el CONICET tiene un año para generar un paper, una investigación, y subirlo a repositorios digitales y que eso sea abierto a la comunidad. Entonces no se puede como que guardar nada de lo que se fue registrando en todos estos días, y tiene que estar abierto a la comunidad. Eso es como lo que busca esta fundación. Por ejemplo, uno diría, che, pero ¿cómo puede ser de que se vea tan bien? Porque primero que una transmisión en vivo, ya de por sí una transmisión en vivo que se vea bien es raro. Sí. Y una transmisión en vivo que se vea bien a casi 4.000 metros bajo el nivel del mar es más raro todavía. Bueno, eso es porque usa una cámara que es un modelo Zulis que graba en 4K, o sea, el doble de Full HD, y que tiene zoom óptico y tiene láseres de escala visual. Esta es como un avanzado de las cámaras que utilizó James Cameron. James Cameron es el director de Titanic y es un tipo que le dedicó mucha parte de su vida, como que quedó medio obsesionado con lo que es el fondo del océano. Después hizo Avatar, que también hay mucho del fondo del océano, lo acuático, y empezó a meter mucha plata en cómo para que haya
cámaras que tengan un nivel de detalle muy importante al momento de mostrar las cosas debajo del agua. Entonces esta tecnología es como que va de la mano de esta. Por eso es que se ve tan bien, porque realmente es una locura. Y además usa software como que hace que no se comprima tanto la transmisión en vivo, porque también lo que tiene YouTube es que te baja un poco la calidad. En este caso tiene ahí todo un aparato especial para que se vea como se terminó viendo y se sigue viendo hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Esto fue avanzando, ¿no? Empezó con unos memes, el meme quizás el más conocido, el de la estrella, lo Patricio Estrella de Bob Esponja, pero culona. Sí. Eso fue como que empezó a despertar la curiosidad de más de uno. No sé si ustedes vieron en algún momento la transmisión, vieron memes. Yo arranqué viendo, como vos decís, los memes con la imagen de esta estrella, con un culo que después explica una de las científicas por qué tiene un aspecto de trasero, digamos. Y después había visto la del pez telescopio, creo que un pez bastante raro, digamos. Sí, vi los memes y después me fui a interiorizar sobre el tema. Creo que eso es mucha la llegada que tuvimos. A mí también pasó lo mismo, que a través de los virales, de las repercusiones virales, y cada vez te empieza a llamar más la atención de, ¿por qué hay tantos memes de esto? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo ahí en esto? Y bueno, y uno va y se pone a ver y empieza a descubrir un mundo que ya lo vamos a empezar a explorar también. El streaming empezó también su vida. Primero 5.000, 10.000 espectadores, 20.000 espectadores, y llegó hasta más de 80.000 espectadores simultáneos. Y un dato a color es que en un momento hubo una entrevista que en donde estuvo Milei en Neura, que llegó como a 25.000 espectadores, y la transmisión del CONICET casi lo triplica en espectadores al presidente Milei, que creo que estaba haciendo ventriloquismo en un momento, y le estaba ganando un pez en el fondo del mar de Mar del Plata. Claro, tal cual. De hecho, el presidente llevó a su equipo económico para tratar de explicar la corrida que se estaba llevando, que se estaba produciendo en ese momento, digamos. Y después sí se puso a tontear con comparaciones berretas y demás, pero el streaming le ganó a la del presidente y también a las transmisiones de los canales tradicionales, ¿no? Le ganó a todos y al mismo tiempo. Sí. O sea, compitió contra todos y a todos le ganó. Por eso es un fenómeno tan importante. Y esto en un contexto en el que, por ejemplo, el CONICET cayó su presupuesto un 17,8% en el 2024, un 21,6% en el 2025, o sea que en 2 años más o menos tuvo un retroceso de casi el 36% real. En el primer cuatrimestre del 2025, este organismo perdió más de 1.500 investigadores y becarios. Una cifra que es significativa en la historia del CONICET. Y se devolvieron fondos del BID que paralizaron convocatorias y que no ingresaron más nuevos investigadores. En ese contexto es donde hay todo un aparato del oficialismo que empezó a denigrar y a bajarle el precio al CONICET. O sea, desde el oficialismo como que les molestó de que sea lo más visto una parte que ellos desfinanciaron, y que siempre, si uno sigue más o menos las narrativas del libertarismo desde antes que sean gobierno, ellos siempre defenestraron al CONICET, lo vieron como innecesario, sí, como que la ciencia la tiene que financiar los privados solamente, que es una pérdida de gasto, siempre lo vieron como un gasto, no como una inversión. Entonces, en ese contexto, el oficialismo empezó a generar unas líneas narrativas como para empezar a ir en contra y bajar el precio a lo que pasó, a lo que está pasando hasta el día de hoy con esta transmisión. Primero empezaron a decir que era un show, una distracción superficial. Después empezaron a hablar de lo que es una PSYOP. ¿Qué es una PSYOP? ¿Qué es una PSYOP? Y esto es muy bueno porque es un buen tema para hablarlo, así que agradezco al oficialismo porque podemos hablar de las PSYOPs. Las PSYOPs son operaciones psicológicas. Son operaciones psicológicas diseñadas para influir en percepciones, actitudes y conductas de grupos o audiencias específicas. Se utilizan en ambientes militares, políticos, electorales, sociales o empresariales para moldear opinión pública o consolidar el poder.
lo que decían la línea de Gordo Dan y todos los tuiteros libertarios de esa línea, empezaron a decir de que lo que estaba haciendo el CONICET era tratar de ir en contra de la explotación de los recursos naturales y que tengamos empatía con los animalitos para que estemos en contra de la explotación de Petróleo petróleo offshore. Sí. Entonces, como una forma de, bueno, sintamos empatía por estos bichos y que estemos en contra de eso. Esa es la gran idea que se le ocurrió, es que es parte de una PSYOP. Los PSYOP es esto. Hay casos comprobados de que realmente sí hubo PSYOPs a lo largo de la historia. Vamos a ver algunos ya que estamos. Pero también los PSYOPs tienen algo que se presta mucho para la conspiración. Porque si estamos hablando de empresas, estados, organismos que buscan influir en comportamientos a través de tácticas y operaciones psicológicas, bueno, vos podés conspiranoiar todo lo que vos quieras, porque se presta mucho para eso ese tema. Pero vamos a ver un poco a lo largo de la historia algunos ejemplos, como para que comparemos a ver si está pasando eso o no. ¿Dónde surge esto? Si bien todavía no estaba conceptualizado así, se dice de que en el siglo VI antes de Cristo, hay un tal Vías de Priene que engordó mulas para simular abundancia y disuadir a su adversario. Así creaba como la ilusión de que tenían recursos, cuando en realidad simplemente había puesto los recursos en ponerles las mulas gordas, así parece que están ganando, digamos. Eso es el viejo truco, pero cada vez se vuelve todavía más sofisticado. En 1895, Gustave Le Bon desarrolla la psicología de las masas, y explicando cómo los grupos reaccionan emocionalmente y pueden ser influenciados por narrativas bien construidas. Ya en la Segunda Guerra Mundial, con la CIA, con el Estado poniendo mucha plata para esto, se empiezan a desarrollar un montón de cosas. Algunas son parte de las conspiranoias y otras son cosas que realmente se hicieron. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam está lo que se llama la Operación Wandering Soul, que era, se aprovechaban de creencias culturales vietnamitas sobre lo que tenían sobre los espíritus errantes por tener una muerte en un entierro poco adecuado. Entonces mandaron a los soldados a grabar voces de vietnamitas y le ponían como efectos raros y lo hacían sentir como fantasmagórico. Entonces después los soldados iban recorriendo los campos y ponían en parlante estas voces para que los vietnamitas crean de que se trataban de fantasmas y así disuadirlos de que siga la guerra. Bueno, Estados Unidos perdió igual, no le salió tan bien, pero ese fue un intento que corroborado que sí pasó de una PSYOP en una operación militar en particular como esta. Durante la Guerra Fría todo el tiempo hubo una guerra psicológica utilizando la CIA y la KGB sobre propaganda. La propaganda es una gran forma de PSYOP, que hay un montón de casos a lo largo de la historia. Después, por ejemplo, otros casos que hubo, más que sí conocemos, tienen que ver con el de Cambridge Analytica. El Cambridge Analytica, recordemos, la utilización de datos de Facebook sin consentimiento, o con un consentimiento medio dudoso y mal éticamente, para generar diferentes narrativas, crear perfiles de votantes y darle como lo que quieren escuchar, cómo manipular la forma de pensar de acuerdo al perfil de cada persona. Eso ya es como una PSYOP utilizando la tecnología al día de hoy, ¿no? Y así hay otros casos. Entonces, volvamos al tema de la PSYOP en esto del Talud Continental 4, que es la expedición esta. Uh-huh. Entonces, se utiliza imágenes científicas que son emotivas, porque, ay, qué lindo, no, mira cómo se ve, que con la búsqueda de influir en la opinión pública y desalentar la explotación petrolera. Ahora, si esto fuese tan así, todos seríamos vegetarianos ya hasta el día de hoy. Por ejemplo, no es tan fácil tampoco cambiar comportamientos.
Y no es que podemos cambiar comportamiento por una transmisión que dura de 2 semanas. Sí es verdad de que nosotros nos podemos preguntar, che, esta empresa que está poniendo la tecnología, ¿realmente lo que quiere es como democratizar la información o hay algo detrás? Y bueno, eso ya es otro tema, lo podemos especular y demás. Sí es verdad que, por ejemplo, lo que puede provocar es que se diga información de que, por ejemplo, Inglaterra, Gran Bretaña, pueda acceder a estos documentos que va a generar el CONICET. Cosa que si lo hacía el Estado sin financiamiento de esta empresa que tenga esta condición de que sea acceso público, no es acceso público solamente un profesor de biología de Salta que quiere investigar sobre eso. No, también es acceso público para los estados de otras partes del mundo. Entonces ahí quizás puede haber un poquito más de realidad en cosas. Ya depende ahora si lo usan a favor, cómo lo usan, o si realmente esos datos pueden servir para que sean estratégicos para la explotación de los recursos en Islas Malvinas o alguna cosa de ese estilo. Pero bueno, eso ya es como que entra mucho en la especulación, pero sí es verdad que puede ser una consecuencia. O sea, está bien, la táctica acá psicológica que vos decís que el oficialismo trató de instaurar era entonces generar empatía en la ciudadanía a partir de la difusión de imágenes de la biodiversidad ahí en las profundidades de las aguas para decir no vayan a habilitar la explotación petrolera offshore. Esa sería, digamos, esa sería la primera narrativa. Ajá. Que no llegó a nada e intentaron una segunda narrativa de los trolls libertarios que fue, che, pero esto está financiado por esto, y empezaron a nombrar las empresas, todo. Al final los privados son los que te salvan. Claro. Y como que quisieron cambiar y llevarlo para el otro lado. Como se dieron cuenta que esto de las IOPS no fue a ningún lado, porque no tiene pies y cabeza, porque además este proyecto en particular se hace en otras partes y no es, o sea, si uno se pone a ver, como que no termina de cerrar. Y además, como digo, nadie va a cambiar el comportamiento. O sea, no sé, nosotros podemos decir qué buen bicho, qué demás, pero eso no nos va a llevar a decir no exploten nuestros recursos naturales. Tiene que ver con un montón de cosas también. Si fuera el caso no habría minería, Claro. por los datos que hay de la explotación de litio en Chile, que se extinguió a una especie de aves, digamos. Entonces vos decís, que no esté la minería. Es cierto, es muy difícil cambiar el comportamiento de la sociedad. Pero entonces trataron, yo sí vi un tuit del gordo Daniel Parisini, que decía, lo siento mucho muchachos, pero vamos a tener que explotar petróleo o algo por el estilo. Cuando de hecho el candidato que llevan ellos en la zona de Mar del Plata, en General Pueyrredón, es quien se opuso a la explotación offshore de una empresa noruega, creo que estaba buscando hacer este revestimiento. Pero bueno, volviendo a las tácticas, vos decías entonces que las corrientes, las narrativas que apelaron no tuvieron efecto. No tuvieron buscaron, efecto, digamos. Y el CONICET sigue domando básicamente porque a estos momentos tiene 50.000 espectadores. Y los que están controlando la narrativa en este momento son la misma comunidad y el mismo CONICET, que aprovecha esto para, por ejemplo, sumarse a movilizaciones en algunas partes del país. Por ejemplo, en Córdoba creo que va a haber una movilización ahora que va a formar parte del CONICET. Entonces, no pudo controlar la narrativa que el gobierno nacional hace muy bien. Generalmente el gobierno nacional es el que controla la narrativa de lo que está pasando. O sea, ¿qué significa controlar la narrativa? Hay un suceso y ese suceso, el cómo explicarlo y cómo se conversa y qué es lo que se conversa, generalmente el gobierno de Milei lo hace muy bien. Y en este es como que 1-0 el CONICET. Es más o menos el resumen fácil. No sé si hay tiempo para la conclusión o querés que la dejemos para después. No, por supuesto que sí hay. Siga. ¿Por qué funcionó? A ver acá hay varias cosas. Primera vez que un equipo argentino lidera una expedición tecnológica con este nivel. Cámaras HD, además hay se ve como este brazo robótico
A eso lo maneja Eh, una sola persona, tengo entendido por lo que escuché que fueron relatando ahí los científicos, que lo maneja una sola persona especializada en todo ese tema. Claro, que sabe hacer eso y que es llamativo y usan los láseres que mide 10 centímetros y marca y siempre ahí en el chat poniendo esto mide 10 centímetros, como que es muy accesible de consumir porque cuando uno entra se ve en la comunidad, que ya lo vamos a hablar, esto, ¿no? Como cómo ayudan a meterte en este mundo, aunque vos no entiendas nada de biología, como en Claro. mi caso, por ejemplo. Sí. Entonces, es la primera vez que un equipo argentino lidera una expedición así y da imágenes inéditas de la fauna que hay en Argentina y en tiempo real encima, ¿no? En esto que los consumos sean tan inmediatos todo y en tiempo real y se vea tan bien, hace que sea consumido. Uno de los factores más importantes es el de la comunidad. Hay un chat en vivo que tiene interacción positiva, que es gracioso además, que hace buenos chistes. Es importante eso de que haya buenos chistes, de que no haya... Y eso es raro porque generalmente uno cuando se pone a ver chats masivos en streaming, siempre hay gente que tira negatividad, o que putea, o como que siempre no se genera como esa cosa que está pasando en este streaming, de que básicamente la gente se está riendo, la está pasando bien y está aprendiendo. Y es un espacio raro porque conviven los científicos, el curioso, el que entra por el meme, los docentes, los que estudian eso, y se va generando ahí una cosa de comunidad importante en tiempos en donde el consumo está hiperfragmentado, en tiempos en donde lo que yo veo es muy diferente a lo que ve mi tía y lo que ve mi mamá y lo que ves vos y lo que ves vos. Eh, Capaz que antes, cuando los consumos no estaban más fragmentados, no sé, pasaba algo en Showmatch y todos hablaban al otro día de eso. En Intrusos pasaba algo y todos hablaban de eso. La conversación no estaba tan fragmentada como hoy. Entonces, yo creo que hay como una búsqueda de nosotros de tener conversación sobre algo en común. Más allá de la política, por ejemplo, del cansancio de la política, necesitamos temas de qué hablar que no sean comunes. Y entonces, a veces hay hasta una exageración de eso, como una necesidad constante de encontrar esos temas. Bueno, nos agarremos de esto, el CONICET ya fue. O hay una serie en el momento y también se habla de eso, el Eternauta, una novela, ya no, quizás nosotros no nos lleva tanto, pero hay novelas que producen eso. Consumos culturales que en medio de la hiperfragmentación nos hace hablar con el otro sobre algo. Que por ejemplo también se fue perdiendo en estos de las series, las películas, porque sobre todo las series, porque las series antes se daban una vez por semana. Entonces uno hablaba de lo que pasó esa semana y más o menos todos estábamos en la misma si seguíamos esa serie. ¿Qué pasa? Que ahora te meten la serie 8 capítulos, termina, y hay uno que ya se la vio todo en la primera noche, otro que está en el capítulo 2, otro en el 5, entonces no se puede hablar de nada, porque todo es spoiler. Entonces no hay conversación sobre eso. O tenés que esperar, aislate, termina de ver el Eternauta y recién podés ver el Eternauta, o te comes los spoilers y bueno, formas parte de la conversación. Medio obligado, lo ves rápido porque querés hablar del tema, porque querés formar parte de algo de la comunidad. Esa comunidad... No hay problema si hay spoiler en el CONICET. Podemos ver, aunque nos spoilaron en Twitter una de las 200 especies que quizás sí descubrieron. Digo quizás porque explicaban de que tienen que hacer muestras y comprobar genéticamente y demás, pero se habla como de 200 especies que son nuevas, o sea, nuevas, descubiertas y catalogadas científicamente para parte de una especie. Entonces la idea de comunidad es importante y eso también da a ver de lo fragmentado y el individualismo y los desconectados que estamos en un mundo tan hiperconectado. Eso te quería preguntar, o sea, a la postre sería, en tu opinión, digamos, algo bueno, malo, o sin caer en esta categoría, digamos, esta dicotomía de bueno o malo, moralmente hablando. ¿Cómo lo analizás? ¿Está piola que busquemos esa comunidad a través de un hecho fortuito, digamos, y que nos aferremos a eso para
empezar a entrelazar, porque esto que vos decías de la serie, no sé, me pasó a mí con la División Palermo, por ejemplo, digamos, salió la segunda temporada, un amigo la había visto, nos ponemos a hablar después del fulbito, le digo, no, pará, que la quiero ver, digamos, no me conté, bueno, pero te cuento una parte, bueno, listo, y nada más. O lo del Eternauta, digamos, que hasta que la tuve que ver casi obligadamente, o bueno, apuré los tiempos para poder charlar. ¿Eso es algo positivo destacar de la sociedad, buscarle una salida del individualismo desde lo colectivo a partir de estos hechos? A mí me gusta, para mí es lo mejor que hay, que podamos hablar sobre temas en común y podamos pensar la realidad juntos y reírnos juntos y reflexionar juntos, porque si no estamos todos en nuestras propias cámaras de ecos, es decir, en nuestras propias validaciones de nuestro yo. A ver, dicho más fácil, solamente estamos con personas que nos dan la razón y consumimos cosas que nos dan la razón. Entonces, cuando hay algo en común que nos atraviesa un poco más a nuestro círculo, y ya empezamos a encontrar también la diferencia en otras personas, pero a través de eso que está en común, estamos interactuando, y no es poca cosa en tiempos tan individualistas. Bien, la última de mi parte. No, sí. No, pero culmina porque la mía era, más que nada te iba a preguntar, teniendo esta experiencia de que se vea tan bien, ¿es posible de que haya una iniciativa de tipo política para reiniciar una búsqueda del submarino Ara San Juan, cuyo hundimiento se produjo en noviembre del 2017 y que no se encontró nada más que fotos borrosas y demás? Se me ocurre. Y al menos se demostró que la tecnología que está, quizás falta voluntad política o no nos estamos enterando de algunas cosas. Claro. Y ahí sí me pongo la cosita de conspiración, porque bueno, también hay muchas teorías alrededor. Para terminar de reforzar de por qué esto es un fenómeno y cuáles son los puntos a tener en cuenta, el orgullo nacional, o sea, nosotros estamos con la bandera todo el tiempo de Argentina, mi país. Entonces el hecho de que en un contexto que haya tanto desprestigio a la ciencia, algo que diga, che, mira esto del CONICET cómo se ve, y no da orgullo. Y por eso también se volvió una cosa medio de libertarios versus la oposición, por decirlo de alguna forma, pero ni siquiera tendría que ser así. Lo que pasa es que, bueno, se lo planta ideológicamente por esto que veníamos hablando del recoste presupuestario y lo mal que se habló del CONICET, pero hay una cuestión de orgullo nacional ahí muy fuerte, de que nosotros nos gusta ver el fondo del mar y que se vea tan bien, y que encima haya muchas personas viéndolo, y te da ganas de ser Homero Simpson y sacar la bandera de Argentina y hacer así, decir que nos miren todos. Porque sí, el argentino también tiene eso, ¿no? Es muy orgulloso de sí mismo. Otra cosa, no hay que pagar para verlos, más que, bueno, sí, tener acceso a una conexión a internet, pero es entrar a YouTube. No es que está en Amazon Prime, por decir de alguna forma, que necesita pagar una cuenta mensual y demás. Lo ves en YouTube y lo ves gratis. Entonces la accesibilidad también es importante. Y eso también permite de que se pueda ver. Y lo que habíamos hablado, esto tiene una narrativa de resistencia de alguna forma, porque estamos hablando en el caso del financiamiento del CONICET. Entonces te aseguro de que más de uno lo vio simplemente para apoyar, porque dice, yo estoy a favor del CONICET, no quiero que lo desfinancien. Y bueno, y entra, capaz que al principio no lo hizo por eso, y después surgieron las otras cosas, la comunidad, de que empieza a ver el chat, de que se empieza a reír, de que después le conoce el nombre a una que relata gracioso, y de repente ya querés saber la vida de esa persona, y se vuelve como una complicidad entre quien está transmitiendo, quien ve y quien están en ese chat. Es tal cual lo que pasó, eso que vos decías. Acentúa la polarización política, el hecho de ajusta al CONICET, yo lo reivindico y por eso voy a bancar, aunque no entiendo un pomo de la biología marina y todo lo que están haciendo, yo los banco porque sé que es un blanco de ajuste del gobierno nacional. Y por el otro, bueno, pasaba con Nadia, creo que es una de las científicas que está ahí a bordo, que se volvió famosa por el relato, y de hecho ella contaba, decía, discúlpenos, pero la popularización, la difusión que tuvo esta transmisión nos obligó a nosotros a implementar estas herramientas comunicacionales, pero sin saber, digamos, y tratar de llevar ahí. Y después veía entrevistas con La Nación, el diario AR, Infobae, entonces te vas sacando datos y vos te querés interiorizar, digamos, a la vez quién es. Bueno, resulta que la tipa encima también es parte del equipo de la prefectura naval,
o sea, es grosa, digamos, viene trabajando hace muchísimo sobre este tema. No, la verdad que es algo muy, muy piola lo que se está llevando, lo que se hizo, lo que se está haciendo en realidad. Y me quedo con la última entonces. Todos los documentos de esto van a ser públicos, abiertos para la consulta de cualquier cosa, y el CONICET tendría un año para elaborar material científico. Sí, esa es la condición que hay. Después hay un par de objetivos que no me los acuerdo, más particulares, de generar tal cosa, pero básicamente esto es lo recabado, lo analizado, es de acceso público. Bien. Bueno, entonces a seguir la transmisión que se está realizando el CONICET a 3.900 metros. Poné ahí en Google, en el buscador, o entra a YouTube, CONICET, expedición del cañón del Mar del Plata, submarino cañón Mar del Plata, y ahí te va a salir para que puedas ver. Hay imágenes realmente impactantes. Y bueno, vamos a seguir al pie de la letra esto y todo lo que nos lo va disparando al mismo tiempo, ¿no? Agus, un placer como siempre, gracias por haber venido y traer esta columna. Gracias a ustedes.